en esta mañana a tener vuestras Biblias abiertas en el Salmo 119, donde continuaremos nuestra serie sobre el gran Salmo. Salmo 119, y estaremos meditando en los versículos 41 al 48. Tengamos una palabra de oración. Señor, como hemos cantado, tú tienes palabras de vida eterna. Solamente queremos acudir a ti porque tú eres el único que refresca nuestros corazones. A veces apesadumbrados, a veces angustiados, a veces inquietos. Señor, tú tienes respuesta a los grandes interrogantes de nuestro corazón. Y sabemos que en esta mañana hay personas sentadas aquí en esta sala con grandes preguntas. Señor, que tú en tu palabra respondas a esas preguntas. Gracias por el Señor Jesucristo, gracias por la salvación, gracias porque es el único camino al Padre, gracias por haberte revelado a nosotros. Gracias por tu santa palabra, Señor. No estamos solos ni abandonados, tenemos dirección de tu parte. Tú has hablado a nuestros corazones. Y te pedimos, Señor, que hables una vez más en esta mañana, que tú nos des luz a través de tu Espíritu para entender las Escrituras y ver qué es lo que nos estás diciendo, y cobremos ánimo, esperanza, paz, gozo, cada uno de nosotros. Háblanos en nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Esta semana fue una semana de noticias y estuvimos todos seguramente enganchados al televisor o a la radio, según las circunstancias, y viendo un noticiero escuché, yo creo, la frase más espiritual que le he escuchado al presidente del gobierno en todos estos años de mandato. Dijo el presidente algo así: mañana habrá luz en toda España. Y yo dije, amén, aleluya. Luego entendí que se refería a la corriente eléctrica, ¿verdad? Estoy contento de que haya corriente eléctrica. La necesitamos de muchas maneras, pero estaría más contento si la luz de Cristo inundara nuestro país, ¿verdad? Cubriera España. La luz de Cristo es mucho más necesaria. El lunes, cuando hubo ese gran apagón, caminamos por las calles de Barcelona y nunca habíamos visto la ciudad tan oscura. Había medio barrio aquí que tenía luz y el otro medio no. Y cuando entrabas en la parte oscura parecía que entrabas en la boca del lobo. No se veía absolutamente nada, ni en un bosque hay tanta oscuridad. La gente iba con el teléfono móvil iluminando el camino. Y yo pensaba cuando me adentraba en esa oscuridad profunda, así está el corazón humano sin el Señor Jesucristo. Así está el corazón humano sin el Señor Jesucristo. Ahora bien, cuando viene la luz de Cristo a nosotros, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Qué hermosa comparación la que hace aquí el apóstol Pablo. Está comparando la creación con la conversión. Así como Dios en el principio dijo, sea la luz, hay un momento en tu vida en el que el Señor se acerca a tu corazón y te dice, sea la luz. Y brilla la gloria de Cristo en nuestro corazón. Resplandeció la luz de Jesucristo. Sí, el lunes hubo un apagón sin precedentes en todo el país y en países vecinos. De golpe no funcionaba nada y poco a poco se fue recobrando la luz en diferentes ciudades, en diferentes barrios. Pero lo más bonito cuando vuelve la luz es ver cómo reaccionan los más pequeños. Si tenéis pequeños en casa, vuelve la luz. No entienden que cuando vuelve todo vuelve a funcionar, sino que van yendo de una cosa a otra, ¿verdad? Dicen, la nevera funciona, van corriendo. Y el televisor también, van corriendo a otra sala. Y el ventilador también, van corriendo a otra sala. Y van acumulando bendiciones, ¿verdad? Todo les parece nuevo. Lo que tienen delante es inmenso, es mucha alegría ver que todo está funcionando de nuevo. Esa I que van alargando expresa que no se acaba, hay más. Recordemos que el Salmo 119 es un acróstico. Cada sección en la que estamos, y estamos en la sección que lleva por título Bab o Bau,
Es un acróstico. Esa sección, todos los versos empiezan con la letra Vav, que viene a ser el equivalente a nuestra Y, porque pasa un poco como en castellano. Si tuviéramos que escribir un verso y cada verso, cada estrofa empezara con la letra Y, lo tendríamos difícil, ¿verdad? Después de yate y yeti y yogur, ya se nos acabaría el vocabulario, ya no sabíamos cómo empezar los versos. A no ser que empezaras cada verso como un niño pequeño que está enumerando toda una serie de bendiciones. Y exactamente eso es lo que hace el rey David. Empieza con la letra Vav, que además de haber pocas palabras que empiecen con esa letra, es una conjunción. O sea que la letra Vav viene a ser nuestra Y en castellano. Así que cada versículo de esta sección empieza con Y. Ya sé que en algunas traducciones que seguramente tenéis delante, la Y se ha perdido. El traductor seguramente pensaba que era demasiada repetición y no todas empiezan con Y, pero en el original hebreo sí, todas empiezan con Y. Así que vamos a leer los versículos 41 al 48 y voy a poner algunas Y que faltan. Versículos 41 al 48, para que veáis el énfasis que pone el salmista. Y venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. Y no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Y guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Y hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Y alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Nos damos cuenta de lo que hace el rey David aquí. Y. Es una enumeración, un montón de bendiciones, una tras otra. Y en medio de todo esto quisiera resumir esta porción en 4 principales bendiciones que el salmista destaca y que están en nuestros corazones. 4 grandes bendiciones vemos en este pasaje que encuentras en la palabra del Señor hablando a tu corazón si eres creyente en el Señor Jesucristo. Hablaremos de una seguridad invencible, de una paz dulce, una libertad inmensa y una adoración gozosa. En primer lugar, versículos 41 y 42, nos encontramos con una seguridad invencible. Veamos qué certeza tiene el salmista en este salmo. Versículo 41 y 42. Y venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. Si bien el resto de la sección expresa determinación, estos 2 primeros versículos están expresando una petición del salmista y una gran seguridad del salmista. Versículo 41 expresa dependencia del Señor. Señor, tu misericordia, tu salvación, venga a mí. Expresa confianza en el Señor. Solamente de ti puede venir mi salvación. Solamente tú puedes tener misericordia. Pero también expresa cómo conoce esa salvación y esa misericordia. Lo vemos en el versículo 41. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. ¿De dónde sabe el creyente que Dios tiene misericordia para con él? ¿De dónde sabes tú que Dios tiene misericordia para contigo? De la palabra. De tus dichos, Señor, lo que tú has dicho. Tú has prometido, tú has dicho que vas a tener misericordia de mí, que un corazón contrito y humillado tú no rechazas, que cuidas de tus hijos, que has ido a preparar mansión celestial para nosotros. Y yo confío en tus dichos, Señor. ¿Cómo conoce el salmista la misericordia de Dios? Conforme a dicho. ¿Cómo la conoces tú? Conforme a lo que Dios ha dicho también.
Conocemos la salvación del Señor tal y como la vemos en las Escrituras. De modo que el salmista puede decir, y tú también, Señor, ten misericordia de mí, haz misericordia conmigo, hazme ver tu salvación, tal como tú has hecho con tu pueblo a lo largo de la historia, tal como has prometido que harás conmigo. Aquí estoy, Señor. Haz lo que has prometido que vas a hacer en mí, porque tú eres mi refugio, tú eres mi roca, tú eres mi baluarte, tú eres mi sostén. Haz conmigo como has dicho que vas a hacer. Nos está diciendo mucho este versículo. Muchas veces hay dudas y temores en tu corazón porque no confías lo suficiente en los dichos del Señor. No te arropas, no te amparas en la palabra del Señor. Abunda más en la palabra del Señor, hermano. No confíes en tus sentimientos o en tus experiencias o lo que los otros dicen o lo que tú te dices a ti mismo. Empárate en la palabra del Señor, en tu dicho, conforme a tu dicho, Señor. Aquí tú lo has escrito, aquí tú lo has revelado para nosotros. En medio de la opresión, las pruebas, las dudas, los temores, las enfermedades, las dificultades, descansa en la palabra del Señor. Descansa en la palabra del Señor. Encontramos un maravilloso ejemplo de lo que estamos diciendo en Daniel capítulo 9. Os invito a que luego lo podáis leer en vuestras casas. El capítulo 9 es hermosísimo, como Daniel ora al Señor, intercede por el pueblo. Recordemos que Israel está cautivo en Babilonia y el profeta Jeremías escribió respecto a ese cautiverio. Daniel está leyendo al profeta Jeremías y ve que ese cautiverio va a durar 70 años. Y esos 70 años están por cumplirse ya. Así que Daniel ora al Señor, clama al Señor y le pide al Señor que conforme a su palabra y conforme a su promesa, traiga liberación al pueblo. Y ora orando por perdón de los pecados para el pueblo, intercede por el pueblo. Y leemos en Daniel 9, 18 y 19. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oídos, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío. Qué hermosa oración, ¿verdad? No dice por amor a tu pueblo, por amor a mí. Dice, Señor, por amor a ti mismo. Señor, tú has dado tu palabra, cumple tu palabra para tu gloria. Está orando al Señor por sus misericordias. A esa certeza inmensa viene de esa confianza en los dichos del Señor. Y la consecuencia lógica de esa seguridad que la palabra nos da, la vemos en el versículo 42. Y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. ¿Qué diré a los que se oponen? ¿Qué dirás a los que se oponen? Aquí habla del avergonzador, aquel que quiere poner en duda la palabra del Señor, aquel que dice que estás loco en confiar en Jesús de Nazaret. Aquellos que se oponen, simplemente les diré que en tu palabra he confiado. Se produce aquí un bonito juego de palabras con la palabra palabra, porque aparece 2 veces en este versículo. Literalmente en el versículo 42 leemos, y daré por palabra a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Aquel que me avergüenza, aquel que se opone a la fe, está esperando una palabra. ¿Y qué palabra le voy a dar yo? La palabra del Señor. Esa es la palabra que va a recibir. ¿Cuál es la palabra que tú das por respuesta? La palabra del Señor. Y ahí muestras tu profunda confianza en Dios y en su revelación. Al que quiera acusarte, avergonzarte, ridiculizar la fe, al opositor, al avergonzador, como dice aquí, dile, así dice el Señor. Y a veces intentamos defender la fe de otras maneras, ¿verdad? Me hacen argumentos filosóficos, pues tendré que responder con filosofía. Me hablan de evidencias, pues tendré que buscar evidencias. La palabra del Señor es suficiente. La palabra del Señor es suficiente. Así dice la palabra del Señor. Como decía Spurgeon, la palabra de Dios es como un león. No hay que defenderla, solo hay que dejarla suelta. No defenderías a un león, ¿verdad? Abrirías la jaula. Se defiende solo. Del mismo modo, habla la palabra del Señor. Es la palabra del Señor la que produce convicción en aquellos que escuchan.
Mira a Jesús en el desierto. El adversario se acercó a él 3 veces. El adversario, el avergonzador por excelencia, el diablo. 3 veces para tentarle. ¿Y Jesús cómo le respondió? Escrito está. Esto es lo que dice el Señor. Cuando tu confianza está depositada en la palabra del Señor, te da tal paz y certeza que puedes responder a la palabra de otros con la palabra. Así dice el Señor. Esto es lo que está escrito. Jesús no presentó otros argumentos más que el argumento por excelencia. Y nosotros podemos hacer igual. El Señor, esto es lo que dice. Así que en primer lugar, primera gran bendición que encontramos en esta porción de este salmo es una seguridad invencible. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Una seguridad invencible. En segundo lugar, versículo 43 y 44. El salmista nos está hablando aquí de una paz dulce, una paz dulce. Dice versículo 43, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Y guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. La palabra del Señor es tan preciosa que el salmista le está pidiendo al Señor que nunca se aparte de su boca. Quiero tener siempre presente la palabra del Señor en mis labios. Tiene puesta su esperanza sobre la ley del Señor, la disfruta, la paladea. La palabra del Señor se ha convertido en una necesidad imprescindible, una necesidad dulce, como el comer, como el dormir. A nadie le sabe mal comer o dormir, ¿verdad? Es una necesidad, pero es una necesidad buena, es una necesidad que nos reconforta. Del mismo modo, los creyentes dependemos de la palabra del Señor, pero es una necesidad buena, nos hace bien. Es como una medicina que sabes que te sienta bien y no quiero dejar de tomarla. No quiero dejar de tomarla. ¿Sabes cuando encuentras ese bombón? Ese bombón maravilloso, extraordinario, y lo pones en la boca, ¿verdad? Y no quiero que se me acabe. Y lo haces durar, pero que no se me acabe. Así el salmista dice, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Quiero, Señor, que sea tu palabra la que esté en mi boca. Porque encuentro gozo, encuentro paz, encuentro deleite, una paz que el mundo no puede comprender. La palabra de Dios me reconforta. La palabra de Dios me resulta imprescindible, como el aire que respiramos. ¿Puedes contener la respiración? Un ratito, algunos 1 minuto, o 2, o 3. Si te quieres hacer fuerte, pues te vas a poner morado, ¿verdad? Conteniendo la respiración, hasta que alguien te diga, ya, basta, respira. Pues a veces nos pasa lo mismo. La palabra de Dios es como la respiración para el cristiano. Y a veces nos queremos apartar de la palabra del Señor, pero solo para creernos fuertes un ratito. Ahora, cuando ya nos falta el aliento, acudimos a la palabra del Señor, ¿verdad? Y reconocemos, Señor, soy débil. No puedo nada sin ti. Tú eres la savia fresca. Tú eres la vid. Yo soy un pámpano. La palabra de Dios nos resulta imprescindible. No te puedes privar de ella. Y el contexto aquí es de necesidad, pero de una necesidad dulce, de una necesidad buena, de una necesidad que da paz. He de hablar la palabra del Señor porque está en mi corazón, y de la abundancia del corazón habla la boca. No puedo estarme sin hablar del Señor. Me resulta imposible no hablar del Señor. Es deleitoso hablar del Señor. Es mi tema de conversación preferido, hablar del Señor. Y quiero que los demás sepan qué es lo que hay en mi corazón, que es el Señor. Rebosa de la palabra de verdad. De modo que cuando la verdad es atacada o insultada o menoscabada, entonces no puedo callar, la tengo que defender. Tengo que hablar. Y en ese momento está describiendo aquí el salmista, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Es un llamado a la fidelidad. El salmista está diciendo, Señor, aun en los malos momentos en que la palabra es atacada, en que la palabra es
insultada, en que mi fe es menoscabada, que tu palabra esté en mis labios, que tenga valentía, que no tenga temor de hablar tu palabra, de ser mensajero, de ser vocero de parte de Dios. Es un llamado a la fidelidad del creyente ante la palabra del Señor. Y está hablando de todos los cristianos, hermanos. Lo está expresando el salmista, pero esto es verdad de cada uno de nosotros. La verdad de parte de Dios no es solo trabajo de los pastores o apologetas o teólogos, se refiere a la vida cotidiana de todo creyente. Tú y yo hemos de poder leer este salmo y decir, Señor, no quites de mi boca la palabra de verdad. ¿Puedes decirle eso al Señor? ¿Es esa tu oración? Hemos de hablar la palabra de Dios. Desde el púlpito, por supuesto, sin disimularla, aunque se ofendan muchos al escuchar la verdad. Que se ofendan siempre por la verdad, no por cómo lo decimos. Que hay gente que es muy bruta, ¿eh? Y dije la verdad del Señor y se ofendieron. No, no se ofendieron por la verdad del Señor, se ofendieron por lo bruto que eres. Di las cosas siempre con honor, siempre con humildad, siempre con respeto, de modo que sea la verdad la que ofende, no como tú lo dices. Es muy diferente. Hemos de hablar la verdad de Dios desde el púlpito, sin disimularla. Hemos de hablar la verdad de Dios al incrédulo, porque está en tinieblas. Hemos de hablar la verdad de Dios al creyente, porque a veces su corazón flaquea. Hemos de hablar la verdad de Dios a nuestros hijos. Necesitan corrección. No hagas como Elí, que no los estorbaba. Pagarás un precio muy caro después. Estórbalos. Cuando el corazón del joven va hacia el mal, padres, estorbarlo. Estorbarlo. El salmista atesora la palabra de Dios en su corazón, por eso la puede repetir. Porque está en su corazón, la puede repetir en cualquier circunstancia. Su fidelidad es hacia la palabra de Dios por encima de cualquier otra cosa. ¿Sabéis que os digo? Es mejor perder un amigo que defraudar al Señor. Es mejor tener un pariente enojado que defraudar al Señor. Él nos dijo que aunque perdiéramos padre o madre, Él nos recogerá. Es mejor tener a tu hijo de morros una semana, un mes, un año, que defraudar al Señor. Tu primer compromiso es con la palabra de Dios, por eso expresa de forma redundante, repetitiva el salmista. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Lo dice 3 veces, ¿eh? Siempre y para siempre y eternamente. A mí me suena esto a lenguaje de boda. Ayer tuvimos una boda, qué bonita. Y cuando los novios se leen sus votos y se prometen estar siempre juntos, venga lo que venga, hasta el último de sus días, me suena este lenguaje aquí el salmista, pero lo está diciendo con respecto a la palabra del Señor. Señor, yo guardaré tu palabra, tu ley, siempre, eternamente. Hago un pacto con ella, de nunca abandonarla. ¿Tienes tú ese compromiso con la palabra de Dios? ¿Con la verdad? ¿O eres uno de esos que guardan la palabra por un tiempo? ¿Eres cristiano con fecha de caducidad? ¿Sabéis los yogures que la tienen impresa a un lado o en la tapa, verdad? Tenemos que levantarte la camisa para ver si llevas tu fecha de caducidad ahí. Cristiano hasta el 2030. ¿Y qué pasará ahí? ¿Pasará cualquier otra cosa que llamará más tu atención que el Señor Jesús? ¿Eres tú como la semilla que cae entre espinos? Que crece y parece que crece alta y que va a dar fruto, pero entonces los espinos la envuelven y dice claramente la palabra del Señor que los espinos son las cosas de este mundo, que la ahogan y al final no tiene ningún fruto. En absoluto. Eres tú como esa semilla que cae entre pedregales, que también crece rápido, pero no tiene ninguna raíz. Hay quienes profesan fe, pero al cabo de un tiempo desean otra cosa. Se van detrás de sus propios deseos. La cizaña son esas cosas de la vida. ¿Eres tú como Sansón, escogido por Dios, hebreo, con una misión, pero hasta que pasó Dalila? Y cuando pasó Dalila por delante, se olvida de todo. Y Dalila literalmente significa deseo.
Pasa por delante de ti cualquier deseo y tu corazón va detrás de aquello y te olvidas del pacto con Dios, te olvidas de tu fidelidad al Señor, de tu lealtad, de tu misión, cualquier cosa. ¿Eres cristiano hasta que amas algo más que a Cristo? Que no suceda así contigo. Que tu vida sea como la espiga que cae en buena tierra y da fruto a 100, a 60 y a 30 por uno, porque está sembrado en buena tierra. Que puedas decirle al Señor, Señor, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, por muchas Dalilas que pasen por delante. Mi fidelidad está contigo, hasta el último de mis días. Que en verdad la palabra del Señor esté dentro de tu corazón, como dice Deuteronomio 6. Deuteronomio 6 siempre lo citamos para hablar de los papás que tienen que hablar la fe a sus hijos, ¿verdad? Pero antes de encontrar ese mandato de repetir la fe a los hijos, el primer mandato es, y estas palabras que yo te mando las guardarás dentro de tu corazón. Dicho de otro modo, si los padres no guardan la palabra del Señor en su corazón, no la van a poder repetir a sus hijos. El primer mandato es para los padres, guárdalas en tu corazón. Y si las guardas en tu corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. Vas a testificar. Haz un pacto perpetuo con la palabra de Dios, que sea tu guía en los momentos buenos y en los malos. Que la palabra de verdad sea verdad cuando la quieres escuchar y cuando no la quieres escuchar. Cuando te apetece y cuando no te apetece. Cuando lees la palabra y dices, wow, esto es verdad, y cuando la lees y dices, bueno, mi caso es otro diferente. Si pudieran entender lo que me sucede. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Hacer un pacto con la palabra del Señor es decir, Señor, confío en tu palabra, no confío en mí. Confío en tu palabra. De modo que cuando tu palabra diga A y yo diga B, tú tienes razón. Por mucho que me duela. Y por mucho que quiera no creerlo. No hagas oídos sordos a la palabra del Señor. Si haces oídos sordos a la palabra del Señor, entonces caemos en lo que Hebreos 3 describe como el endurecimiento del cristiano. Hebreos 3:13, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Cuando el creyente se enfría y se aleja, empieza a endurecerse. Ya no quiere escuchar la verdad, solo quiere escuchar lo que le conviene. Y va buscando de consejero en consejero, de pastor en pastor, de iglesia en iglesia, a ver quién le da la razón. Porque no quiere escuchar lo que no le apetece escuchar. Solo quiere escuchar lo que le conviene y busca consejeros falsos que le den una palmadita en la espalda. Y te enojas cuando alguien te dice la verdad, cuando en verdad la única medicina que puede salvarte de tu propia autodestrucción son la palabra del Señor, cuando el salmista dice, en tu palabra he confiado, en tus juicios espero, guardaré tu ley siempre. ¿Nos damos cuenta? Puedes desconfiar más de ti mismo. Tenemos una dulce, dulce paz en estos versos, una paz que llena el corazón del salmista. En tercer lugar, tercera gran bendición que tenemos en los versículos 45 y 46. Una libertad inmensa. Una libertad inmensa. Dice en los versículos 45 y 46. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Y hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Qué libertad, ¿verdad? Qué libertad tan grande está expresando el salmista aquí. Pero ¿sabéis? Si escuchamos lo que el mundo dice, según los que no creen, nosotros estamos faltos de libertad. Qué paradoja. Dicen los que no creen que nosotros los cristianos tenemos nuestra libertad limitada. Que el cristianismo te coacciona, te ata, porque tienes normas. Tienes los mandamientos de Dios que tienes que cumplir y tener normas supone una traba. Dicen que nosotros no somos libres porque no podemos decidir lo que queramos, no podemos ir donde queramos, no podemos decir ciertas cosas, no podemos casarnos con cualquiera que esté fuera de nuestra fe, porque no salimos de fiesta por la noche, porque no nos emborrachamos, y encima hemos de leer ese libro tan gordo que llaman Biblia.
y venir los domingos a la iglesia cuando podíamos estar de picnic o en la playa. El que es libre no es el que está de picnic o en la playa. El que es libre es el que está aquí. El pez vivo es el que nada contracorriente. Tenéis muchas normas, no tenéis libertad. Es justamente lo contrario. Porque tenemos libertad, venimos a la casa del Señor a adorarlo. Cuando andas en los caminos del Señor es cuando eres verdaderamente libre. Dijo el Señor Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Conoceréis la verdad. Y la verdad no es algo, la verdad es alguien. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Cuando conoces a Jesús de Nazaret, entonces serás verdaderamente libre. El Señor rompe las cadenas del pecado por completo. El tren que viaja sobre los raíles es el que llega lejos. Si pudieras entrevistar un tren, no lo intentes, es una tontería, pero si pudieras entrevistar un tren, el tren no te diría, ¿qué me ha puesto sobre estos raíles? Esto está limitando mi libertad. Yo quiero ir recto a ese pueblo, que voy a ir campo a través, por en medio del bosque. No va a conseguir nada, ¿verdad? Solamente se va a embarrancar entre troncos y piedras, va a avanzar pocos metros. El que está sobre los raíles es el que alcanza gran velocidad y va a una estación y a otra y incluso a países lejanos. Sobre sus raíles el tren tiene libertad. El incrédulo que no acepta la ley de Dios es como un tren que pretende ir bosque a través. El cristiano sobre los raíles, sobre la ley de Dios, entonces encuentra verdadera libertad para ir lejos. Lo que sucede, hermanos, es que tenemos un falso concepto de la libertad. Según el mundo, tenemos libertad cuando haces lo que te dicta tu corazón. Ese es el sentimiento de libertad. Mi corazón me dice algo y yo lo llevo a cabo. Ese es un concepto falso de libertad, porque tu corazón no es libre. Tu libertad no es libre. Estás encadenado al pecado. No tienes libertad. El incrédulo es como un pajarillo dentro de una jaula que te dice, mira cómo vuelo, voy donde quiero. Y tú te lo miras y dices, vuelas donde te dejan los barrotes. No vuelas más. Hasta donde te permite tu jaula. El incrédulo piensa que es libre cuando decide lo que quiere, pero en realidad no es libre, es esclavo de su voluntad que está encadenada al pecado. Su voluntad le dice, es mejor el pecado que honrar a Dios. Ya no eres libre. Su voluntad le dice que no ha de obedecer a Dios. Su voluntad le dice que ha de agradarse a sí mismo y buscar su propio provecho. Y todas esas decisiones que le parecen que son libres, no son libres, están manchadas de pecado. Todas y cada una de ellas. Pero el cristiano es alguien que en vez de seguir su propia voluntad, ha decidido ponerse bajo el yugo de Cristo. No voy a servir al diablo, no voy a servir al pecado, no voy a servir a este corazón entenebrecido, voy a servir al Señor Jesucristo. Y sirviéndole a Él, voy a ser verdaderamente libre. Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Nos damos cuenta de que estamos bajo un yugo? O estás bajo el yugo de Satanás y sigues sirviendo al pecado, o estás bajo el yugo de Cristo. ¿A quién de los dos vas a servir? Busca los mandamientos del Señor, abraza la ley del Señor, abrázate a la cruz del Calvario, encuentra verdadera libertad. Si buscas honrar al Señor, encontrarás el bien. Si te haces su siervo, entonces serás libre, pero si buscas ser libre, entonces serás esclavo del diablo y de tu propio pecado. Y hasta tal punto la palabra de Dios está en boca del salmista y tiene gozo y tiene paz y tiene libertad que el temor a los hombres desaparece por completo. Fíjate lo que dice, no teme hablar de su fe ante gobernantes y reyes. Versículo 46. Y hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Porque su delicia es agradar al Señor, no a los hombres.
No tiene vergüenza ni temor aún en las situaciones más intimidantes. Daniel en Babilonia habló la verdad al rey de Babilonia. Y cuando vinieron los persas, también con el rey de Persia. José expuso la verdad de parte de Dios ante el poderoso faraón. Juan ante Herodes. Jesús ante Pilato. Pablo ante Félix. Lutero ante Carlos V. Calvino dedicó su obra magna, la institución de la fe cristiana, al rey de Francia en defensa de la fe protestante. Todos los grandes hombres de Dios, hombres de fe, a lo largo de la historia bíblica y a lo largo de la historia, no han tenido temor de hablar la verdad delante de los más altos mandatarios. Y tal vez estés pensando, yo no creo que llegue a hablar al rey, ni algún príncipe, ni ningún emperador. Pero sí tal vez a aquellos que están en autoridad sobre ti en tu vida. Tendrás que hablar la verdad de Dios. La esposa que es creyente y su esposo no, tendrá que decirle con valentía pero con respeto, esto es lo que dice el Señor. Los hijos que son creyentes y hablan a sus padres incrédulos con toda honestidad, esto es lo que dice el Señor. Tal vez es tu jefe el que te pide algo que ofende al Señor y le has de responder con honor, con respeto, con humildad, pero con claridad. Esto es lo que dice el Señor. El temor a los hombres desaparece cuando experimentas la verdadera libertad en el Señor Jesucristo. Por tanto, la tercera bendición que vemos en este pasaje, una libertad inmensa, versículos 45 y 46. Y en cuarto y último lugar, versículo 47 y 48, vemos en este pasaje una adoración gozosa. Una adoración gozosa. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Y alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Es normal esta conclusión, ¿verdad? Después de todo lo que hemos dicho. El salmista está lleno de paz, de seguridad, de esperanza. Por tanto, a lo que tenemos aquí es una explosión de gozo, de alabanza, de adoración. Versículos 47 y 48. Estas verdades tan grandes necesariamente llevan a una adoración llena de gozo. Hay alegría en el corazón del salmista, hay alabanza, hay adoración. Me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu ley. Gracias por darme tus estatutos. ¿Explotas de alegría cuando ves la palabra del Señor? ¿O la das por sentado? No, sí, claro, la Biblia la tengo ahí, en casa, todo el día. Ya la conozco, desde que era niño. ¿Explota tu corazón de alegría? Dios no nos ha dejado huérfanos, no nos ha dejado a nuestra suerte camino del infierno. Dios ha hablado, Dios se ha comunicado, Dios se ha revelado, Dios se ha hecho carne, el Verbo ha venido a habitar entre nosotros. Teniendo una deuda inmensa con Él, Dios la ha pagado. Dios ha ofrecido el Cordero que ha sido clavado en la cruz. ¿Damos por sentado todo eso? Cuando meditamos en las bendiciones de Dios, nuestras dificultades cotidianas se vuelven pequeñas, se vuelven insignificantes. Las luchas, los temores, las enfermedades, los retos. Me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Gracias, Señor, por tu palabra. Qué mensaje, qué bendición que ha llegado a mi vida. Gracias por tu ley. Ya no soy una oveja errante, ahora sigo la voz de mi buen pastor. Sé de dónde vengo, sé a dónde voy, todo cobra sentido. Hay esperanza, hay luz, sé dónde pisar, sé dónde no ir, sé qué voz escuchar, sé dónde están los peligros, sé cuál es el camino seguro. Qué paz, qué libertad tengo gracias a tu palabra, Señor. Y ese gozo y esa adoración solamente la puede producir el Señor Jesucristo en ti. Vivimos en un mundo que está obsesionado con buscar la felicidad. No sabe ni lo que es. Y busca, y busca, y busca, y busca desesperadamente. En algo
en alguna filosofía o en algún nuevo placer o alguna nueva experiencia. Y yo lo que veo ahí fuera es cada vez más infelicidad, mayor desesperación. Este gozo solamente lo puede producir la palabra de Dios en nuestros corazones. El mundo busca el gozo, no sabe dónde está. El creyente ha encontrado el tesoro escondido. Y gracias a Dios por ello. Y como dice la parábola del tesoro escondido, aquel hombre que encuentra aquel tesoro va a desprenderse con gozo de todo, le da igual todo lo demás, lo único que quiere es aquel campo que contiene un tesoro escondido. Es lo único que vale la pena. ¿Es así en tu vida? ¿Estás gozoso de deshacerte de lo que sea en pro de tu vida espiritual y de acercarte al Señor? El creyente ha encontrado el tesoro escondido, está gozoso, solo quiere ese tesoro. Y cuando tienes la mirada en lo que Dios ha hecho y en lo que Dios ha prometido que va a hacer, entonces podemos cumplir las palabras del apóstol Pablo cuando dice, estad siempre gozosos. Señor, ¿cómo voy a estar siempre gozoso si hay problemas en mi vida? Mira las bendiciones del Señor que estamos detallando y verás que todo es pasajero. Dejamos Egipto atrás, la tierra prometida está delante, estamos cruzando un desierto, dependiendo del maná y de la peña de Oreb, del agua viva. Todas las dificultades presentes no son para siempre. Nuestra morada no está aquí, nuestra estación de destino está delante. Vamos a la ciudad santa. Hay gozo, hay gratitud en el corazón del salmista. Por eso en señal de devoción exclama, y alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. En nuestro día a día levantamos pocas veces las manos, a veces cuando pedimos ayuda, ¿verdad? Hay dos ocasiones en las que normalmente levantamos la mano. Una es para expresar alegría, para expresar júbilo. Cuando festejamos algo y estamos felices, levantamos las manos. Cuando nuestro equipo de fútbol marca un gol y ganamos la liga. Cuando nos dan una buena noticia, hay júbilo, hay alegría, levantamos las manos. Es una expresión de gozo, de celebración. Salmo 63, 4. Así te bendeciré mi vida, en tu nombre alzaré las manos. Alzamos las manos cuando paladeamos esa buena noticia del Evangelio. Salmo 134. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Pero además de alegría, levantamos las manos, hay otra circunstancia en la cual levantamos las manos y es cuando suplicamos. Cuando necesitamos ayuda, en las cosas pequeñas y en las grandes. El alumno levanta la mano para que la señorita le vea. Paramos la mano cuando queremos parar un taxi o pedir al camarero que se acerque a nuestra mesa. Pero en situaciones extremas, si estuvieras perdido en medio del mar, levantarías las manos para que te vieran. O perdido en un bosque, o caído en un hoyo, para que acudieran en tu rescate. Es una petición de ayuda. Una súplica. Por eso en la palabra de Dios, sobre todo, encontramos el alzar las manos en el contexto de la oración. Estamos pidiendo ayuda al Señor. Salmo 28, 2. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. 1 Timoteo 2, 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Levantar las manos entonces es un gesto de súplica, de petición, de auxilio. ¿Sabes quiénes son unos artistas levantando las manos? Los niños de 1 año. Son unos artistas, los que sois papás lo sabéis. Cuando aprenden a caminar, se creen que son aquí los reyes del mambo, ¿verdad? Empiezan a caminar, van corriendo por todas partes, pero cuando llevan caminando un buen trecho, esas piernitas ya no aguantan, ¿no? Y entonces se quedan parados donde están, literalmente, miran dónde está papá y mamá y es casi un me rindo para que vayan a asistirlos, para que vayan a tomarlos en brazos. Ese me rindo
está diciendo, ¿me ayudas? ¿Me tomas en los brazos? Mira, ¿sabes qué? Pensaba que era más fuerte de lo que realmente soy, pero recuerdo tiempos pasados en los cuales tú me llevabas y... ¿Sí? ¿Me agarras? ¿Me levantas? Levantar las manos es un gesto de súplica. Y cuando el creyente levanta las manos al Señor, está diciendo eso. Señor, no soy tan fuerte como yo pensaba. ¿Me levantas? Yo no puedo. Estoy cansado. Soy todo tuyo. Me hago como un niño pequeño. Ayúdame. ¿Me tomas en brazos, Señor? ¿Me tomas en brazos? Confía en el Señor Jesús. Ven a sus brazos. Confía en su palabra. Su palabra es fuerte, es verdadera. Confía en el Señor Jesús, porque todo lo que hemos dicho de este salmo y todo lo que hemos dicho de la palabra de verdad es verdad en el Señor Jesucristo, que es la palabra hecha carne delante de nosotros. Solo en Jesús puedes tener la seguridad que tu alma necesita. Él te da salvación. Sus promesas son ciertas. Tan solo en Jesús puedes tener paz, porque Él satisface la sed de tu corazón. Solo en Jesús puedes tener libertad. Seremos verdaderamente libres en Él. Porque cuando le sirves a Él y estás bajo su yugo, entonces eres libre. Tan solo en Jesús puedes tener gozo. ¿Has confiado en la verdad? ¿Sus promesas son ciertas? ¿Eres parte de su familia espiritual? ¿Caminas hacia la ciudad celestial? Mi deseo y mi oración para ti es que se haya acabado el apagón en tu corazón. Que haya venido la luz de Cristo, que lo ilumina todo. Y como el salmista puedes decir, y vas de bendición en bendición. Y tengo esperanza, y tengo paz, y tengo certeza, y tengo vida, y tengo libertad. La luz de Cristo lo ha encendido todo. Y puedes tener la libertad que nada ni nadie te puede dar. Que puedas ver las muchas bendiciones a tu alrededor porque has confiado en su palabra de verdad. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra de verdad. Gracias, Señor, porque la tenemos y podemos meditar en ella. Porque es mucho más preciosa de lo que podemos llegar a entender. Tu palabra produce vida en nosotros, nos guía, nos bendice de una manera constante e indescriptible. Te pido, Señor, por todos los creyentes aquí presentes, que tú hagas crecer esa confianza en tu palabra, que acudamos a ella diariamente, Señor, que nos empapemos de ella. Señor, tus palabras son verdad y llenan de esperanza nuestro corazón. Y te ruego también por aquellos que aún no creen, que la luz del Señor Jesucristo brille en sus corazones y tú, Señor, les des una nueva esperanza, una nueva vida. Tú les hagas nacer de nuevo, abras sus ojos y su entendimiento para que confíen en ti y se abracen a tu cruz. Convencidos, Señor, de que nada ni nadie les puede dar lo que solamente tú puedes dar. Perdónanos tantas veces cuando miramos en otra dirección y queremos confiar y satisfacer los anhelos de nuestro corazón en los deseos de este mundo, las ofertas del mundo en el que estamos. Señor, te pedimos que renunciemos a todo, como aquel hombre que encuentra el tesoro escondido y con gozo acudamos solamente a ti, que nuestro tesoro esté en los cielos. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén.